Lo que debo denunciar es el especulado que efectivamente hizo el gobierno con la pobreza. Más fuerte, Gladys. Para ilustrar nuestra historia tenemos que empezar con el decreto 607, que cuando, por causa de la crisis de los 90, muchos perdimos nuestras casas y fuimos desalojados, quedamos en la calle, éramos un escenario malo para el turismo de la ciudad. Entonces el gobierno vio esto aparte como un negocio. Entonces nos dedicó a hoteles de 5 por 6, donde vivían 8 personas, vivimos 8 personas, en hacinamiento total, compartiendo el baño, compartiendo la cocina, con carencias edilicias notables que provocaron la muerte y accidentes de muchos de nuestros compañeros, que destruyeron muchas familias. Y después de este decreto, cuando nosotros empezamos a denunciar todas estas condiciones infrahumanas, la Defensoría del Pueblo se hizo cargo de nuestras denuncias y cambian los medios de comunicación masivos, donde en ese momento les éramos convenientes y entonces por eso lo sacaron a la luz. La Defensoría del Pueblo hizo una denuncia de peculado contra el gobierno y es así que se estableció una causa penal, la número 67009/01, donde se denuncia este peculado que se hizo con nosotros. Es ahí cuando el gobierno, con diferentes decretos, trató de esconder la evidencia. Ya habíamos dejado de ser un negocio porque todo esto había saltado a la luz y había salido en los medios. Entonces, al dejar de ser un negocio, trataron de esconder la evidencia. ¿Con qué? Con el decreto 895, donde a cada familia en el 2001 se nos daba 1.800 pesos para desalojar nuestras habitaciones paupérrimas. En ese momento el gobierno cometió el peor error de su vida. Fue llamarnos al matifierro de todas las familias, donde ahí pudimos organizarnos, pudimos juntarnos, y es de ahí de donde nació el Frente de Hoteles, que con diferentes cortes de calle, tomas, hasta me acuerdo una vez cuando un compañero se agarró del cogote y barra en la jefatura de gobierno, pero eran otras épocas, y en esos gobiernos, aunque tampoco tenían voluntad política de dar una vivienda definitiva, por lo menos nos dejaban reclamar. Después vino el decreto 1234, que nos daba 15.000 a 25.000 pesos a cada familia. Mucho el Frente de Hoteles se negó a la firma de ese decreto, pero los que lo aceptaron, esta suma les impidió comprar una vivienda. Ustedes saben que con esa plata no se puede comprar nada, terminaron alquilando y terminaron enriqueciendo más aún al hotelero, porque antes al hotelero que le pagaba el Estado, ahora le pagábamos nosotros con la plata del subsidio. Una vez que se terminó esa plata del subsidio, el hotelero los echó a la calle, y es hoy que muchas de esas personas, de esas familias que estuvieron alojadas en los hoteles, volvieron a quedar en la calle y fueron a volver a pedir el subsidio al Estado, que ahora por el 690 le da 700 pesos, y que muchos con familias numerosas no consiguen dónde alquilar, ni cumplen los requisitos de alquiler. Obviamente que una casa o un departamento jamás van a poder alquilar porque todos carecemos de garantía, de anticipo y de todo el requisito que se pide para alquilar. Por lo tanto, esas personas terminan una vez más, enriqueciendo el bolsillo de la mafia hotelera con el decreto 690 también. Bueno, es ahora que el Frente de Hoteles enfrenta al peor gobierno de nuestra historia, que es el gobierno con síntomas nazistas de Mauricio Macri. De síntomas nazistas decimos porque es racista, porque no hay otra cosa que la falta de voluntad política para dar una
lo único que hace es decirnos, yo no puedo demostrarle a un juez que ustedes en aquel momento nos dijo con 15.000 pesos puedan lograr una vivienda digna. Señor asesor del penal, señor Macri, señores